Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24, dice así la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esto, porque en verdad esto va a ser muy importante que podamos aprender en la vida prácticamente. Señor Santo, nuestro buen Dios, nuestro Padre, gracias realmente por estar aquí reunidos, compartiendo tu palabra como siempre. Y yo te pido especialmente, Señor, que hoy podamos hablar y entender más sobre lo que son los sentimientos y la verdad objetiva. Porque realmente lo que vamos a ver aquí es que no podemos estar dominados por los sentimientos, porque nuestra conciencia no es un juez justo. Entonces, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para estar atentos a lo que vamos a decir. Señor, glorifícate a pesar de mí, a pesar de mis limitaciones, a pesar de todo. Yo te ruego, Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pido que me atiendan muy bien, porque hoy vamos a hablar de la conciencia. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Les ha pasado a todos ustedes que después de orar, después de leer la Biblia y después de buscar al Señor, hay como una voz que te dice, o una voz interna que te dice: no eres digno? ¿Te pasó? Quizás porque se te vengan recuerdos del pasado, pecados que alguna vez cometiste, pecados atroces. Quizás por una conciencia de que ya no estás fervientemente en la fe, o no estás activo, o ya no estás sirviendo como antes, leyendo tu Biblia o orando. O quizás por un pecado reciente que en verdad, hermano, te avergüenza. Un pecado que te causa vergüenza. ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís acusado? ¿Te sentís reprobado? Y eso finalmente, ¿qué hace? Te roba la paz. Te va a robar la paz. Y te deja con esta pregunta, que todos creo que en algún momento pasamos por ella: ¿será que soy creyente? Porque mi conciencia me acusa. ¿Será que soy creyente? El punto, hermano, que la Biblia llama a esa voz la conciencia. Y la conciencia, vamos a definirla como un testigo interno que declara a favor o en contra nuestra. ¿A favor o en contra? Según lo que hemos hecho. Los puritanos decían que la conciencia, voy a leer la definición, es el eco de la voz de Dios en el alma. A veces nos da paz y otras veces nos inquieta profundamente. El punto, hermano, que esta conciencia, lastimosamente, después de la caída, ha quedado distorsionada. Entonces, hay veces que nos hace sentir paz, hay veces que nos hace sentir culpables, pero el punto que hay que tener en medio es: pero desde la caída esa conciencia quedó distorsionada. Por ejemplo, la conciencia puede callar cuando debería hablar. La conciencia puede callar donde debería hablar, y puede hablar donde debería callar. Entonces eso te demuestra de que la conciencia ya está distorsionada. Y Juan sabía, hermanos, al leerlo, sabemos que él sabía que los creyentes auténticos vamos a enfrentar momentos como ese. Momentos como ese. Por eso es necesario mostrar, tanto a ustedes como a nosotros y a los oyentes que están allí, cómo podemos asegurar nuestro corazón delante del Señor
a pesar de esos sentimientos y esas voces que tenemos dentro nuestro. Es necesario que tu corazón se afirme. Y Juan lo hace recordándonos 3 verdades que vamos a estudiar el día de hoy, que lo pueden anotar. La primera va del versículo 19 al 20, que la vamos a titular: nuestra seguridad descansa en la verdad de Dios y no en nuestras emociones. La segunda va del versículo 21 al 22, que dice: nuestra confianza delante de Dios nace de una conciencia libre y una vida que le agrada. Y el punto 3 va a ser: la voluntad de Dios se resume en amar y creer en Jesucristo, que van del versículo 23 al 24. Ruego, hermanos, que el Señor nos muestre en este sermón algo que realmente podamos aplicar en nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos al primer punto. Nuestra seguridad descansa en la verdad de Dios y no en nuestras emociones. Como dije recién, creo que todos los que estamos aquí hemos sentido esa voz interna que nos acusa y nos dice: has fallado de nuevo, has fallado de nuevo. Y no consigues paz, te llena de dudas, estás con conflictos, estás con tristeza y tienes dudas sobre tu relación con Dios. Pero no todo es negativo. Por otro lado, también hay otra voz que escuchamos y nos dice: lo haces bien, lo haces muy bien, que te hace sentir tranquilo, que te hace sentir seguro, que te hace sentir satisfecho, que te hace sentir orgulloso, aunque tu fe y tu constancia vayan flaqueando. Ese es el momento que yo le dije: la conciencia puede callar. Entonces, 2 formas: una, acusándote, y la otra es exaltándote. Estas 2 voces, hermanos, tenemos que tomarla como prueba suficiente de que nuestro corazón no es un juez confiable. Tanto como hacerte sentir que sos una persona útil, santa, en extremo, tanto como sentirse la peor de todas o el peor de todos y no salir de ahí. Déjenme decirle que eso demuestra que la conciencia no es confiable, porque puede acusarte sin motivo o puede darte una seguridad sin motivo. Por ejemplo, puede que haya aquí alguien que no sienta absolutamente nada y se siente en paz con Dios, y si le preguntamos quizás me diga: mi conciencia no me reprende. Sin embargo, no ora, no lee, no sirve. Pregunta: ¿la conciencia está siendo honesta? ¿Un juez correcto? La respuesta es no. Por eso, hermanos, la conciencia te puede acusar sin motivos o puede darte un falso sentido de seguridad. Por eso Juan da una clave. La clave es la siguiente, hermanos: y en esto conocemos, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando Juan dice conocemos, se está refiriendo al conocimiento seguro, a un conocimiento confirmado por la evidencia práctica. Quiere decir que podemos tener seguridad, podemos tener evidencia, podemos tener una experiencia real de pertenecer a Dios, no basada en emociones pasajeras, sino en la verdad de su palabra y en una relación viva con Cristo. No por sentimientos, no por intuición, sino por certeza. Sabemos que se manifiesta en nuestras vidas. Así que aunque nuestro corazón nos acuse, dice, o incluso nos engañe con falsas seguridades, podemos llegar a tener una confianza plena delante del Señor, porque, hermanos, la verdadera evidencia está en el amor genuino, como vimos el domingo pasado, y en la obediencia a Dios, más allá de tus emociones, más allá de tus prejuicios, más allá de tu juicio interno. La evidencia siempre es objetiva. Spurgeon decía: la conciencia puede equivocarse, pero el Señor nunca se equivoca. Si Él me ha absuelto en Cristo, ¿quién podrá condenarme? Entonces vamos a un efecto práctico. Si hay alguien que peca aquí, hay una tristeza que viene de lo alto. ¿Es así? Nos sentimos tristes, nos sentimos indignos. Pero entiendan, hermanos, que el Señor no quiere que permanezca ahí, porque está su palabra que dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarte. Por ejemplo, imagina un hermano que cayó en pecado. Una vez más cae en el mismo pecado. Desde ese momento su corazón no deja de acusarlo. Quizás diga: Dios ya no puede amarme. ¿Y saben qué hace? Se aísla. Se paraliza. Y quizás aleje de la congregación. Eso es una acusación exagerada, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor objetivamente? Reitero, si confesas tus pecados, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Ahora piensen en el otro punto. Alguien que no ha caído en pecado reciente. Alguien que te dice: mi conciencia no me juzga, pero sin embargo dejó de orar, dejó de leer y se siente seguro. ¿Les pasó? No orás, no lees, pero aún así te sentís seguro. Pero déjame decirte que es una seguridad engañosa, porque estás ignorando la necesidad diaria de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 se nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, vamos a definirlo así: los sentimientos son cambiantes, los sentimientos son engañosos, pero la verdad de Dios permanece firme como una roca. Entonces esto no es una cuestión de cómo te sentís, sino de lo que Él dice en verdad. Cristo es la roca firme. Ahora, quiero recordarte esto. El domingo pasado, aprovechando para los que nos visitan por primera vez o están con nosotros el domingo pasado vimos que el amor práctico es una evidencia de que estamos en la verdad. ¿Es así? Sabemos que estamos en la verdad porque amamos a nuestros hermanos. Ahora, yo quiero decirte claramente que la obediencia no va a justificarte. La obediencia no justifica, pero la obediencia sí es una señal segura. Una señal segura, no algo que está basado en sentimientos, sino una señal segura de que has sido justificado en Cristo. O sea, quiero decirte que es una obediencia objetiva, no subjetiva, porque esto no va a depender de lo que sientas, sino de la verdad de Dios. Por ejemplo, ama a tu enemigo. ¿Quién siente hacer eso? ¿Quién? ¿Cómo se puede amar al enemigo después de todo el daño que te hace? Quiere decir que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y uno decide hacerlo por obediencia, por lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Y en eso sabemos que la verdad está en nosotros. Eso es objetivo y no subjetivo. Por eso, quiero decirte que aun cuando tu conciencia te acuse, o cuando te dé esa falsa seguridad, se puede vivir confiado en el Señor. Se puede vivir confiado en el Señor. Nunca eres tan digno, pero recuerda que el Señor vino a buscarte cuando era indigno. Ambos sentimientos son exageraciones de la conciencia que nosotros tenemos que llevar a la verdad objetiva del Señor. Por ejemplo, si has nacido de nuevo y estás pasando por un momento difícil en tu vida espiritual, acordate de una promesa de que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día del Señor Jesucristo. Vos sos salvo por lo que Él hizo y no por lo que vos haces. Y eso es algo objetivo y no subjetivo. Quizás hoy te sientas menos, quizás hoy te sientas de otra manera, quizás que sea indigna. Pero hermano, hermana, realmente nosotros somos salvos por lo que Él hizo. Ahora, si estás en pecado, si no estás practicando las buenas obras, es bueno que te arrepientas y te pongas a cuentas con tu Señor y vivas en la plenitud del gozo que Él nos ofrece como promesa del Evangelio, porque es una promesa. Entonces, cuando tu conciencia te acuse o te dé una falsa seguridad,
Se puede vivir confiado en el Señor. Voy a dar dos ejemplos bíblicos de conciencia que acusan, pero el Señor restaura. Una, me gustaría que en sus casas se vayan a estudiar sobre Pedro. Que Pedro, después de negar a Jesús 3 veces y que haya escuchado el canto del gallo, dice la Escritura que vio la mirada del Señor. Y en ese momento su conciencia fue acusada de una forma terrible. Fue algo devastador que le haya mirado los ojos, negado 3 veces. Un poquitito antes dijo: yo nunca te voy a negar, yo no me voy a separar de vos. Pero cuando lo miró, su conciencia lo acusó con fuerza. Y dice la Escritura, lloró amargamente. Sin embargo, si leemos un poco más adelante, la historia no termina ahí. La Biblia nos muestra que Jesús lo restaura públicamente, confirmando su amor 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que aunque la conciencia de Pedro lo aplastaba, objetivamente el Señor sí sabía lo que había en el corazón de Pedro. Y la pregunta es, ¿qué había? ¿Qué había en el corazón de Pedro? Había un amor genuino, que aunque débil, era verdadero. ¿Entienden eso, hermano? Era débil, pero era verdadero. Y el Señor lo afirma. Y yo creo que así mismo pasa con nosotros. Nuestro corazón nos acusa, pero Cristo sabe la realidad más profunda de nosotros. Somos suyos. El segundo ejemplo que vamos a ver en la Escritura es David. Cuando David pecó gravemente, su conciencia definitivamente la atormentaba. Él mismo describe ese proceso en Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dice que al confesar sus pecados experimentó el perdón. Miren lo que escribe más adelante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Lo mismo se expresa en el Salmo 51, donde clama: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El punto, hermano, que hay que identificar es la conciencia de David le mostraba su culpa, pero al acudir a Dios halló perdón. ¿Entienden eso? Tu conciencia te acusa, pero al acudir al Señor vos hallás perdón. Entonces, si a pesar de ir a confesar sinceramente delante del Señor continúan las acusaciones, hermano querido, eso no es el Señor. La verdad objetiva es que agarras tu pecado y lo envías al fondo del mar. Y quizás tenés que entender aún más su amor, del punto que Él perdona todas las veces que nosotros nos acercamos. Y se olvida, dice la Escritura. Y se olvida. Si ustedes aprenden eso, van a aprender que la verdadera seguridad no está en negar lo que somos, sino en confesar lo que somos. Y ahí vas a descansar en la misericordia verdadera de Dios. Abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 4. Y vamos a ver lo que Pablo nos recuerda. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, lo que Pablo te está diciendo es: tu propio corazón no determina tu justicia. Fíjate lo que te dice: tu propio corazón
no determina tu justicia. Así que puedes sentirte tranquilo o sin culpa. Pero eso no te hace justo delante de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Vos podés estar en paz ahora mismo, pero vos no estás practicando la piedad. Y la pregunta es: ¿por qué siendo paz? Tu propio corazón no puede determinar la justicia. Te reitero, hermanos, porque esto es algo muy común en el que está en el cristianismo hace mucho tiempo. Si te sentís tranquilo o sin culpa, quiero decirte que eso no te hace justo delante de Dios. Ahora, hay una verdad objetiva a la cual podemos contrastarnos y ver la realidad, ¿verdad? Es esto: solo aquel que conoce plenamente el corazón del ser humano puede medir nuestras intenciones y nuestras obras. ¿Es así? Y si puede hacerlo, entonces tiene la autoridad y tiene la sabiduría para juzgar correctamente. En resumen, yo te hago un llamado hoy a que no confíes en tu propia evaluación. Yo le estoy diciendo que nuestro juicio es parcial y limitado. Desde la caída eso está borroso. Y hay veces que te va a acusar mal, y hay otras veces que te va a dar una paz de la cual no deberías tener. Lo otro que quiero que saquemos de esta primera parte: solo Dios conoce la verdad completa, nadie más. Solo Dios sabe tus intenciones, solo Dios sabe tu corazón, y solo Dios sabe la realidad de tu fe. Solo Dios lo sabe. Y en tercer punto, de resumen, descansemos en Él y no en emociones. Y yo te digo esto, hermano: aun cuando tu corazón te acuse o te engañe con una falsa tranquilidad, Dios no asegura que no ama. Recordate esto: ¿de dónde te buscó el Señor? Y la Biblia dice que el amor de Dios se manifestó en que nos amó aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, pecadores, para que podamos ser justificados delante de Él. Y esa es una verdad objetiva que no deben olvidarlo. Los sentimientos son muy vagos. Te sentís muy bien, te puedes sentir muy mal. Pero la verdadera objetividad es: Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Entonces vamos al segundo punto. Nuestra confianza delante de Dios nace de una conciencia libre y una vida que le agrada. A esta altura ya podemos decir de que Juan enseña a través de contrastes. ¿Por qué? Porque ya vimos los contrastes: luz frente a las tinieblas, muerte frente a la vida, verdad y la mentira. Pero ahora va a usar un contraste nuevo, y uno más: una conciencia acusadora y una conciencia en paz delante de Dios. Ese va a ser el contraste ahora: una conciencia acusadora y una conciencia en paz delante de Dios. Yo quiero reafirmarles algo muy importante: correcta teología, correcto sentimiento. Si ustedes tienen una correcta teología, van a tener un correcto sentimiento. Esta no es una prédica para eliminar los sentimientos, pero sí es para que entiendan que los sentimientos no pueden dominarte. No puedes estar dominado por los sentimientos. No puedes. Entonces afirmamos que nuestra seguridad no descansa en lo que yo siento. Yo me siento salvo o yo no me siento salvo. No es objetivo. Lo objetivo es: el Señor te salva y te promete salvación. Lo objetivo es lo que Dios ha dicho.
Por ende, no te guíes por sentimientos. Pero ahora Juan lo que va a hacer es ahondar un poquitito más. Y dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y les pregunto, ¿ustedes ven la diferencia de lo que está diciendo aquí con los primeros versículos? Lo que te está diciendo es: no siempre la conciencia acusa, porque cuando está limpia, el creyente va a gozar de una confianza filial delante de Dios. Eso se está diciendo. Reitero, no esa falsa seguridad del que dice: yo no estoy en enemistad con Dios, pero no lee su palabra, no ora, no ejerce sus dones en la iglesia, no sirve, no predica el evangelio. No, yo me estoy refiriendo a aquel que tiene una conciencia limpia, no hay doblez en su corazón delante del Señor. Tiene esa confianza de ser hijo delante de Él. Cuando Juan nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La palabra griega para confianza es parresia. Parresia. Y saben que en Grecia esa palabra se usaba para describir a un ciudadano que tenía el derecho de expresarse abiertamente en la plaza. Si tenés una conciencia limpia delante del Señor, tenés la posibilidad de expresarte libremente. O sea, como hijo de Dios, podés presentarte ante el trono de la gracia y podés hacerlo con libertad, sin esconder absolutamente nada, porque sabes que estás limpia o limpio en Cristo. Abran su Biblia en Hebreos, capítulo 4. Versículo 16. Y le voy a contextualizar un poco. Recuerden que la carta de los Hebreos va dirigida a hebreos, y aquí le está diciendo a los hebreos que entren al lugar santísimo confiadamente, acercándose a clamar al Señor. Y recuerden que el lugar santísimo para un judío era entrar en un lugar de muerte segura. Era como decirle: ahí hay un león, puede entrar y acariciarle. Y tenían mucho miedo. Entonces, miren lo que le dice el autor a los Hebreos, que es desconocido. Algunos creen que fue Pablo. Miren lo que dice en el 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algunas versiones dice: acérquense osadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, le digo esto: el fruto de una conciencia limpia va a tener un fruto inmediato en la vida espiritual. ¿Saben cuál es? La oración confiada. Reitero, si estás practicando la piedad, si estás orando, si estás luchando contra el pecado, si lees las escrituras, estudias, aprendes de ellas, va a haber un fruto evidente, y ese fruto va a ser una oración confiada. ¿Cuál es tu confianza? Yo no soy salvo por lo que hago, yo soy salvo por lo que Él hizo, pero por lo que Él hizo, yo estoy santificándome, y esa conciencia hace que yo vaya al trono de Dios con toda seguridad o con toda osadía, como dice Hebreos 4:6, confiado que voy a ser escuchado. Entonces, ¿qué es lo que nace de un corazón que realmente no tiene nada que le recrimine delante del Señor? Nace la oración ferviente, una oración pidiendo por la gracia o por el oportuno socorro. Entonces hay un fruto evidente, un fruto inmediato. Libertad en la oración. Tienen que saber, hermanos, y tenemos que saber, es necesario entender que Dios nos escucha. Y Dios escucha cada petición que haces, porque tu vida busca agradarle. Y el hecho que tu vida busca agradarle es porque has nacido de nuevo. Entonces, cuando tu conciencia está en paz, no solo puedes acercarte con libertad,
sino que Juan también nos dice, tu oración será eficaz. Porque va acompañada de obediencia. Esa vida que busca agradar a Dios. Por eso dice, y cualquier cosa que pidieres, que mal se usa este versículo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento. Ahí da el por qué. Porque está condicionado a guardar sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La promesa es esta: cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Ahora, lo interesante de Juan, de primera de Juan, es que hace eco a las palabras de Jesús, que está en Juan capítulo 14, del versículo 13 al 14. Vayamos ahí, hermanos, vamos a leer. Y vean lo que dice Jesús a sus discípulos. Juan capítulo 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. En primera Juan se dice de otra manera, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ven la similitud? Lo importante aquí es que la palabra recibiremos está en tiempo presente. Eso implica que Dios responde hoy tus oraciones. Fíjense bien lo que venimos diciendo. Si tienen una conciencia limpia delante del Señor, es porque están en sus mandamientos. Si están en sus mandamientos, obedecen la Escritura. Quiere decir que leen, oran, predican y sirven. Amén, hermanos. Si eso estás haciendo, va a tener un fruto evidente. Se llama oración ferviente. Porque vas a acercarte al Señor confiadamente, o como dice Hebreo, hay que acercarse sabiendo que le hay. Y vas a orar. Y déjame decirte que si estás haciendo eso, tu oración va a ser eficaz, va a ser escuchada. Pero te voy a sumar algo más. Pero no significa que tus caprichos se van a cumplir. No está diciendo eso, anda a pedirme lo que quieras, el capricho que vos quieras, y yo te voy a cumplir. No. Solo tus oraciones serán escuchadas cuando están conforme a la voluntad del Señor. Amén. Eso está diciendo. Pero una cosa va a la otra, porque si tu conciencia está equilibrada delante del Señor, quiere decir que estás orando, estás leyendo, y si estás leyendo vas a saber qué pedir. Porque al leer vas a saber cómo orar, vas a saber qué orar. Y si oras, vas a orar conforme a la voluntad del Señor. Y van a darse cuenta que las cosas materiales pasan en quinto orden, porque es más importante la conversión de un hermano, la conversión de una hermana, de un padre, una madre, un vecino, que tener un Ferrari. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es que todos procedan a arrepentimiento. Entonces vas a orar al Señor: Señor, dame la posibilidad de poder predicar el mensaje, que la gente se arrepienta y crea. Eso es orar conforme a la voluntad del Señor. Por eso te digo, no son tus caprichos, vas a orar por su voluntad. Tomen el ejemplo del Antiguo Testamento de Daniel. Daniel oró por su pueblo y oró por su vida. Él no pedía cualquier cosa. Y sus oraciones, hermanos, coinciden con el propósito de Dios. ¿Y cómo respondió el Señor? Poderosamente. Lo de los leones, hermanos, es algo poderosísimo. Entonces la base segura para que una oración sea contestada es la obediencia.
Y esa obediencia te va a dar una conciencia en paz delante del Señor. Por eso dice, y en esto conocemos que tenemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Reitero, esto no depende de tu fuerza ni de las palabras bonitas que puedas llegar a decir, sino de un corazón que busca agradar. ¿Se dan cuenta? Engañoso el corazón, hay que tener cuidado. Quiero que tomen el ejemplo de Jesús, nuestro máximo exponente, el perfecto, el único. Jesús, según Juan 8:29, siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Incluso en la cruz sometió su voluntad al Padre. Por eso su oración fue poderosa y eficaz, porque venía de un corazón que buscaba agradar a Dios en todo. Entonces, ¿querés saber por qué tus oraciones no son contestadas? Dice Santiago, porque pedís y pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque pedís según tu capricho y no según la voluntad del Señor. Y pedir según la voluntad del Señor es conocer cuál es su voluntad. Y si conoces su voluntad, vas a orar. Entonces, para ir cerrando este punto, hermanos, nuestra confianza nace de una conciencia limpia y una vida que le agrada a Dios. Y la confianza se traduce en oración eficaz, siempre alineado con la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces vamos al tercer punto. La voluntad de Dios se resume en amar y creer en Jesucristo. Es muy claro lo que dice Juan, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan lo que hace es llevarte al corazón de la voluntad de Dios. El corazón de la voluntad de Dios es creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. Miren, no es complicado el concepto, pero es profundo y va a exigirte todo tu ser. Juan lo que hace es reducir los mandamientos a uno solo con dos partes. Es como una moneda: creer en Jesús y amarnos unos a otros. Una cosa lleva a la otra, y la otra es evidencia que ocurrió la primera. ¿Se dan cuenta? Por eso todo este capítulo nos pasamos diciendo: no se trata de decir simplemente yo creo, sino de una confianza plena en el Señor como nuestro Salvador. No teoría, no intelectualismo, sino personal, vivo y constante y eficaz. Porque sin ella, hermanos, nada de lo que nosotros hagamos tiene fundamento. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Él está diciendo eso, quiere decir que es la puerta a la vida espiritual verdadera. No hay otro camino, no hay un camino paralelo, no hay otra religión que te pueda llevar, no hay otro Salvador. No es que Dios se manifestó de distintas maneras en distintos lugares, no, solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por Él. Él es el intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Entonces, creer en Jesús es la puerta de entrada para la vida espiritual. No hay otro. Por eso Juan inmediatamente dice que
lo que se une a la fe para ser parte espiritual, o sea, creer en Jesucristo, hay que unirle al amor. Y dice, y que nos amemos unos a otros. La puerta de entrada para que una persona crea es Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Él. Cree en aquel que vino. Pero automáticamente, si has nacido de nuevo, a esa fe se le une amor. Se le va a unir un amor, no un amor como vimos el domingo pasado, no un amor basado en sentimientos, sino el amor sacrificial basado en el sacrificio de Cristo por nosotros. De esta manera entonces queda claro que Juan nuevamente no nos habla de un sentimiento pasajero, sino de un amor activo, constante, que se va a manifestar de esta siguiente manera: ayuda, servicio, perdón y cuidado mutuo. ¿Se acuerdan del domingo pasado el ejemplo? A un hermano no le sirve que si está pasando hambre, vos le digas, bendiciones, voy a orar por vos. Lo vimos tanto en Santiago como en Juan. Si realmente nosotros amamos, se va a manifestar en suplir su necesidad, no su comodidad. ¿Entienden la diferencia? Necesidad. Si está pasando por una necesidad, no tiene que comer, y vos tenés para darle y no lo haces, ¿cómo podés llamar amor verdadero a eso? Y todo eso se resume en amarnos unos a otros. Pero recuerden, primero tenés que creer. El Señor Jesús repitió varias veces este mandamiento: amaos unos a otros. Por lo tanto, hermanos, si hay fe verdadera, va a haber amor visible. Juan continúa, dice: los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él en ellos. Una vez más, ¿se dan cuenta que la obediencia no es un esfuerzo humano, sino una evidencia, una consecuencia de que Dios mora en nosotros? Es importante entender esto. Cuando vivimos en fe, amamos a los hermanos. ¿Y saben por qué eso es? Porque Dios está transformando nuestros corazones. Esa es la evidencia. ¿Crees? Amás. Y amás porque crees. Y si estás amando es porque el Señor está trabajando en tu vida. ¿Crees? Entonces tenés que amar. Y no amar como nos enseñó el mundo, sino amar de la manera sacrificial que Cristo nos mostró en la cruz. Y esa forma de amar, yo sé que es difícil, pero lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, que va a testificar en tu interior que Dios vive dentro tuyo. Entonces, hermanos, para ir finalizando, porque la verdad que estos sermones son cortos pero prácticos. De manera sencilla quiero decirte que este pasaje te está enseñando sobre la voluntad de Dios, esto que acabamos de leer. Y la voluntad de Dios la puedes resumir en dos cosas, pero que no podés separarla: creer en Jesús y amarse unos a otros. No podés decir que crees si no amás. Es imposible. La fe verdadera va a producir amor, y un amor constante. Y la obediencia que estás haciendo, lo obediente que estás buscando serlo, no vas a poder hacerlo completamente, pero vas a luchar con tu pecado. Y esa obediencia que estás buscando te está asegurando que Dios mora en vos por medio del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nuestra vida refleja la vida de Cristo. Amén. Hermanos,
Siento como si fuera que se está cerrando un capítulo que voy a volver a enseñar en mucho tiempo. Por eso quiero hacer un pequeño cierre del capítulo 3. ¿Qué es lo que Juan nos enseñó en el capítulo 3 entonces? Vamos a unir todo. Juan lo que está diciendo es eso: sos un hijo de Dios, te distinguís por tu fe en Cristo y te vas a distinguir por el amor activo hacia tu hermano. Lo otro es que evidentemente nos presenta la lucha. Pecamos ciertamente, pero no vivimos en pecado, sino que buscamos vivir en obediencia y santidad. Juan nos dijo que Cristo es el ejemplo supremo de amor cuando dio su vida por nosotros. Y el amor tiene que ser de hechos y verdad. Entonces te reitero, de nada sirve que digas que amás siendo que tu hermano no tiene que comer. Y si vos tenés la posibilidad de ayudarlo, si amás, vas a ayudarle. Y si vives de esa manera, vas a tener una confianza delante de Dios. Vas a recibir el testimonio del Espíritu Santo. En pocas palabras, para resumir el capítulo 3, creer en Jesús, amar a los hermanos y obedecer sus mandamientos nos permite vivir en comunión con Dios. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 3. Y eso te va a permitir experimentar verdaderamente su presencia en tu vida. Voy a terminar con una cita de J.C. Riley. La verdad que es un poco confrontante. La verdadera fe siempre produce obediencia y amor. ¿Se dan cuenta que nunca dicen obediencia solo, sino dice obediencia y amor? Donde no hay fruto, la fe es sospechosa. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.